Estamos en el atelier realizado por el arquitecto Bonet en Suipacha y Paraguay, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, Enrique García Spil, arquitecto, urbanista, constructor, docente de la Universidad de Buenos Aires, bueno, una persona destacada de los temas del hábitat. Así que, Enrique, muchas gracias por la entrevista y vamos a arrancar con la primera pregunta bien genérica y después vamos a ir yendo temas más puntuales. Es que nos cuentes cómo ves los desafíos del hábitat y cuál en este siglo XXI son para vos los principales desafíos que tiene el hábitat. Mira, los desafíos del hábitat hoy por hoy están muy vinculados con los desafíos del ambiente. El gran tema hoy del urbanismo es el manejo del ambiente. Pero hay algunos problemas muy particulares de Buenos Aires. Yo creo, por ejemplo, que Buenos Aires, pero toda la ciudad, todos los vecinos, los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, asociamos de una manera nefasta la alta concentración con la falta de calidad de vida. y entonces tendemos a esta ciudad fofa, extendida, larga. Entonces se hace un barrio de viviendas y se hace el barrio a 20 cuadras, 30 cuadras del núcleo urbano. Y entonces después hay que llegar con los colectivos, entonces hay que pavimentar 20 cuadras y cambiar la ruta de los colectivos, y hay que llegar con el gas, y entonces hay que hallar 20 cuadras de gas, hay que llegar con la energía eléctrica y con cada uno de los servicios. Y termina saliendo mucho más caro el equipamiento que la misma construcción de viviendas. Y además termina siendo la peor manera de garantizarle calidad de vida a la gente. Porque ¿cómo pones escuelas? Y tenés tan repartido por todos lados que tendrías que tener una escuela cada 20 o 30 cuadras a lo largo de una superficie gigantesca y poco densa. Y tenés que tener un sistema de todo, de bomberos, de policía, de ambulancia, porque no puedes tener centros médicos tan repartidos, tan distribuidos por todo el país. Y entonces la calidad de vida de esa gente, y por supuesto, cada vez que se levantan, se tienen que levantar mucho más temprano para hacer una cantidad de cuadras, para llegar a un tren que funciona mal y que les queda lejos. Entonces yo creo que falta algo tan elemental como decir, vamos a ver cuáles son las grandes líneas, los grandes corredores de transporte, y sobre esos corredores de transporte vamos a hacer cantidad de viviendas mucho más densa que esto de tener en cada manzana 3 o 4 casas repartidas por kilómetros y kilómetros, desde Zárate hasta La Plata, desde Virrey del Pino, por todos lados. Poder tenerlos más cerca, que se tomen un sistema de transporte eficiente, rápido. Y que en lugar de destinar 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas, 2 a la ida y 2 a la vuelta para llegar al trabajo, tengan 1 hora de viaje y 3 horas más para lo que quieran. Aunque quieran para dormir un rato, pero creo que es uno de los temas que en Buenos Aires cuesta enormemente. Seguimos hablando de lo importante que es tener verde, tener pasto, casi como que seguimos pensando en tener un patio con gallinitas y qué sé yo. Cosa que en la época de nuestros abuelos podía ser, pero hoy en día ya no existe. No tiene lógica que estemos perdiendo el tiempo en eso, y tenemos que pensar en serio cosas tan elementales como cómo vinculamos transporte, vivienda y servicios, todo juntos de los mismos ejes. En esa línea, Enrique, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tiene muchos terrenos ociosos, propiedad del Estado Nacional, del Estado Municipal. Hablábamos antes de arrancar de Caballito, Liniers, hay muchos playones ferroviarios que todavía no se han puesto al proceso urbano. ¿Por qué crees que es tan difícil esos procesos de llenado de los vacíos urbanos que cuentan las ciudades? En realidad, cuando vos tenés un terreno vacío, es un drama, porque inmediatamente aparece ocupación ilegal con viviendas, obradores de las cosas más diversas que se instalan allá. Entonces yo creo que falta planeamiento. Hay que planificar. El centro de esos terrenos en Capital debería ser espacio verde.
La ciudad de Buenos Aires tiene poco espacio verde. Sería muy bueno destinar gran parte de los terrenos a superficie verde, pero junto con equipamientos, servicios, vivienda, lo que cada uno de los lugares requiera o salte como necesario. Y en esa línea, ahora se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Como que esto que llevó el transporte, viajar 3 horas, hace una ciudad muy ineficiente. Está en boga la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo lo ves eso? ¿Como una utopía, como un marketing, como un deber ser? ¿Cómo sentís la ciudad de los 15 minutos? Yo creo que la ciudad de los 15 minutos, mi discusión con Moreno es que son 15 minutos no para el trabajo. Es decir, creo que pensar una ciudad que todos vivamos a 15 minutos del lugar donde trabajamos, 15 minutos a pie o en bicicleta. Vivir a 15 minutos es inviable. No solo en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Yo que vengo, hace 50 años que me dedico a la construcción, absolutamente imposible. Tengo que buscar alrededor de mi casa, a 15 minutos caminando de mi casa, lugares donde pueda construir. Y si estoy a 20 ya no llego. Y los obreros tienen que estar también ahí cerca y llegar, y no importa que sea un carpintero, no tiene lógica. En el mundo de la construcción, desde ya, pero las industrias requieren que el personal vaya, cualquier actividad. Está bien que hoy en día una gran cantidad de actividades se hacen a distancia, con lo cual desde tu casa a laburar pues es otro tema independiente de los 15 minutos. Sí creo, no 15, pero a lo mejor media hora o 20 minutos, debería tener, por lo menos la ciudad, cualquier lugar del país, debería tener a 20 minutos, media hora donde vive cada una de las personas. Un lugar donde pudiera pagar servicios, tener banco, tener actividad comercial. Hacer las compras, ir a tomar un café, ir a comer a un restaurante, tener algún cine, tener, digamos, el núcleo de la vida de la población. Yo creo que no es lógico que un tipo que vive en Lugano o en Soldati y quiere ir al cine tenga que ver si llego a dónde, ¿viste? Si tiene que subir al auto y hacer media hora y estacionar en un lugar porque no tiene para ir caminando. Creo sí que todo tipo de servicios, de deportes, de actividad comercial, de toda la actividad bancaria, pagos, boletas, todo lo que lleva hoy gran parte de la vida. Por supuesto, la educación, por lo menos la primaria y en gran parte la secundaria, debería darse muy próximo a las casas. 15 minutos es una manera de decir, habrá sido útil en París, a lo mejor acá es algo más de tiempo. Pero eso sí, yo creo sí que Buenos Aires, que tiene 15 comunas ya hace 30 años, 20 y pico de años, debería tener 15 centros comunales importantes, y que hay que decir, el centro comunal de esta comuna va a ser acá y no como tendemos a repartir, bueno, hay 4 barrios importantes, dividamos, entonces, pues si dividís no conseguís lo que estás buscando. Entonces habría que tener que cualquier persona de la ciudad pudiera llegar, no importa que esté en Mataderos. En cualquier lugar, en Parque Chas, en Barracas, donde sea. Y caminando 20 minutos llegar a un lugar y pudiera encontrar estas funciones que hacen falta para garantizar calidad de vida y evitar los movimientos eternos de un lado al otro. Siempre y cuando dejemos afuera el trabajo, que creo que es otra lógica, otra manera de pensar. Ahí hablaste vos de ciudades un poco más densas, entendió como que no se expandan tantos, y arrancaste con el tema medioambiental. Para muchos hay como una contradicción entre densificación y calidad ambiental de las ciudades. ¿Cómo responderías a ese dilema? Y le diría que el que piensa eso está equivocado. Si vos expandís, tenés, por ejemplo, una cantidad de transporte contaminando, autopistas congestionadas. Todos los gases tóxicos que quieras tener y demás. Mientras que si vos tenés más concentrada población, lo que no quiere decir que sea una población que no tenga espacio verde. Yo digo, en lugar de tener todo con planta baja y un piso, hace lugares donde tengas edificios de lo que quieras, 5 pisos, 8 pisos,
10 pisos o distintas variaciones, lo que quieras, tenés todas las variantes posibles para ver cómo lo armás, pero y le das espacio verde. Pero además le das educación, comercio, todo lo que cualquier persona necesita y que hoy en día es lo que cualquier habitante de la ciudad asocia con calidad de vida. ¿Y qué tal? Porque hoy le preguntas a cualquier vecino del Gran Buenos Aires, ¿cómo vivís? A la escuela, el quilombo que tengo que hacer para llegar hasta un lugar para educarme. Para comprar, voy a comprar acá porque lo que me queda cerca, pero me queda lejos. Entonces, el hecho de tener un poco más densificada la gente te permite además tener más libre el resto. Ahí te hago una pregunta asociada que es la cuestión metropolitana y hoy la expansión urbana depende casi de cada municipio y la Ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma no tiene ninguna incumbencia ni injerencia sobre ese crecimiento metropolitano. ¿Cómo ves esto que se llama tanto la gestión metropolitana hoy en día? La gestión metropolitana debería empezar sin la menor duda por los temas de ambiente y de planeamiento urbano. No tiene ninguna lógica pensar un distrito por sí. Sin suponer que lo que pasa en Núñez no tiene nada que ver con lo que pase en Vicente López o lo que pasa en Barraca no tiene nada que ver con lo que pasa en Avellaneda. Son variables que hay que tomarlas para un área mucho mayor. Entonces yo creo que además ya se hizo en todo el mundo y se hizo hace 60 años. A partir de la Segunda Guerra, todos los países europeos tuvieron sus, el Gran Londres, el París Île-de-France, qué sé yo. Pero todas las ciudades de Copenhague, la más grande, la más chica. Y acá nos cuesta enormemente. Probablemente hay mucho problema político, muchos problemas, pero no hay motivo para no resolver esos problemas. Yo creo que ya la metropolización es algo que ya está como tan claro. Tan fácil de ponerse a pensar de una manera en conjunto toda la región metropolitana. Y ya está pasado de moda, porque hoy ya el tema es que no existen ni siquiera metrópolis, sino que existe una red de ciudades extendida a todo lo largo del territorio, en todos los países. Pues ya no es que la metrópolis termina en Tigre. Y en Tigre y en Escobar, sí es lo mismo. Bueno, sí, hasta Escobar, y Campana, y Zárate. Bueno, pero eso, ¿es Buenos Aires no es Buenos Aires? Y qué sé yo, y si seguís, podés seguir hasta Rosario y va a ser, viste, es toda una red urbana que tiene puntos de mayor concentración y de menor concentración, pero hay que pensar ya que eso es lo que se viene, esa es la ciudad del futuro. Esas redes ya hoy en día no tienen ninguna lógica decir Buenos Aires termina en la General Paz y en el Riachuelo. No tiene nada que ver con la realidad de la situación salvo en la parte política y administrativa, donde si yo vivo de este lado del Riachuelo, voto jefe de gobierno. Y si vivo del otro lado del Riachuelo, voto intendente de Avellaneda o de Lanús. Pero en la realidad, ¿viste? La contaminación pasa de un lado del otro, el transporte pasa de un lado del otro, el dinero fluye de un lado al otro. A partir de la pandemia, el tema del trabajo a distancia ha puesto muy en el centro del debate que hoy en día uno puede vivir 100 kilómetros de Buenos Aires y trabajar muy vinculado a toda la actividad que se da en un centro urbano. Entonces, son cosas que han ido cambiando mucho la realidad de la vida cotidiana de las personas. Hablando de eso, A nivel país siempre se habla de la región metropolitana como gran concentrador de población y la Argentina tiene 1.300 aproximadamente municipios. ¿Crees que ahí hay que hacer también un esfuerzo de planificación para generar una red de ciudades a nivel nación? ¿Cómo ves el tema urbano a nivel país, Enrique? Yo sigo con esta idea, creo que a nivel urbano vamos a redes continuas de urbanización y que eso ya obliga a pensar distinto. Ya las infraestructuras no se pueden pensar por distrito, por ciudades. Creo, por ejemplo, me voy de Buenos Aires, voy a Córdoba, y vos agarrás ciudades al sur de Córdoba, Marcos Juárez, una ciudad grande, importante, Leones, a 20, 22 kilómetros, Belleville, 30 kilómetros más,
Villa María. En 100 kilómetros tenés 4 ciudades medianas. Pero que concentran 250.000 habitantes, las 4 ciudades, todas vinculadas a la producción agropecuaria, muy vinculadas a la producción de fierros para la producción del campo y muy vinculada a toda la actividad industrial también. Y que hoy en día yo creo que hay que pensarlo en conjunto. Entonces, vos decís, voy a poner un centro cultural en cada uno de los pueblos. No voy a poner Marcos Juárez y no poner en León y me matan los de Leones. No tiene lógica. Voy a poner equipamientos educativos. Escuela primaria hasta que tenés en todos lados, pero el secundario, qué sé yo, si vas a poner un secundario orientado a producción artística, elegí una ciudad, y decís, bueno, este lo pongo en Belville. Y este lo pongo en Marcos Juárez y este lo pongo en Villa María, qué sé yo. Y si vas a poner cualquier actividad. Y la industria te va a servir para todos. Esto en un lugar chiquito, como es, estamos ahora trabajando en la Academia de Arquitectura. Una serie de ciudades al norte de Salta y Jujuy. Pasa lo mismo, es decir, hay que pensar para un conjunto de ciudades, esta idea, hay quien lo llama ciudades hermanas, ciudades, qué sé yo, lo que sea. Pero en realidad es que el sistema urbano... Yo ya ni me animo a decir metropolitano, porque ya metrópolis viene asociado a un montón de cosas de las grandes metrópolis y esto, qué sé yo, pero esta idea de que la ciudad ya pasa más allá, porque nosotros seguimos pensando como en la Edad Media, como que hay una muralla. Para adentro está la ciudad con su mercado, su gente, sus actividades, y afuera tenés el campo, la distancia, el desierto, el bosque, qué sé yo. Y en realidad lo que tenés es ciudad acá tenés menos denso, se vuelve a concentrar, se vuelve a aflojar. Pero eso se da sobre grandes líneas a lo largo de todo el territorio. Hace más de 10 años estábamos en San Pablo, en la Bienal de Arquitectura, y había una exposición de París, y el tema de París, organizado por Dominique Perrault, era Francia Metrópolis. Y decía, París, Marsella, León son barrios de una gran ciudad que es la Francia metropolitana. Y la imagen era fantástica porque era una serie de máquinas, de cámaras que iban pasando imágenes. De las distintas ciudades francesas y una cantidad de espejos que reflejaban, entonces vos veías, estabas metido adentro de lo que la idea era la metrópoli francesa. Ahora, cuando vos ves los planos, y yo lo muestro en la primera clase en la facultad siempre, no es la metrópoli francesa, es una metrópolis europea, porque vos vas de París hacia el norte y ves una cantidad de ciudades más densa, menos densa, pero llegás a Lille, a la frontera, y cruzás, y del otro lado tenés las ciudades belgas y después las ciudades holandesas. Y seguís por toda una línea continua de ciudades más densas y menos densas que te pueden llevar a donde quieras, porque si vas por aquí Granada, terminás en Berlín, o ni siquiera puedes ir hasta Praga. Y si vas para el norte, llegas a Estocolmo, y de Estocolmo cruzas un puente y estás llegas a Copenhague y cruzas un puente y estás en Estocolmo. Es decir, hoy en día esto ya es, y el Mediterráneo, toda Europa es una ciudad continua, pero todo el África, el norte de África también es hoy una ciudad continua, una serie de luces que se ven. Mucho menos fuerte, mucho menos densa que del lado europeo, pero ya, viste, todo el Mediterráneo está construido por una ciudad que no tiene demasiada, no es lógico decir, no, y la línea de transporte como acá, el subte llega hasta la General Paz. Y el subte es una cosa y el tren es otra. ¿Y por qué? Si es lo mismo. Uno va por abajo tierra y el otro por arriba, pero es el mismo sistema. ¿Por qué no haces el mismo sistema, subte, ferrocarriles, y llegás a todo el área metropolitana muchísimo más rápido y muchísimo más fácil que este sistema loco de no? Si vos venís de San Isidro a Buenos Aires, te tomás el tren. Y cuando llegás a Buenos Aires, te bajás y te tomás el subte. No, podrías tener un sistema continuo. Yendo a eso, Enrique, quiero pasar por tu carrera, por tu historia. Fuiste funcionario, secretario de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los hitos que yo recuerdo, habrás hecho muchas cosas más, es el tema del plan urbano ambiental. ¿Cuál era el desafío de tener un plan en la ciudad que no había,
con la historia que tiene Buenos Aires, digamos, ¿cuáles eran los desafíos y cómo lo encaraste ese plan urbano? Tener un plan para una ciudad, para mí, formado en planeamiento, en arquitectura y demás, era como tan elemental que no admitía demasiada discusión. Pero, por algún motivo, en Buenos Aires se había hecho El último plan en el año 58, aprobado en 60. y habían pasado 40 años y no había habido más planes. Entonces, bueno, una ciudad que no tiene planes existe, puede funcionar, qué sé yo. Que además planes que se tienen que renovar todo el tiempo, porque hacer un plan hace 40 años, además un plan que estaba muy desactualizado, porque seguía todavía con las ideas Del movimiento moderno del año, ni siquiera del 60, del 45, de la posguerra. Entonces, bueno, empezamos con eso, básicamente con la idea de que, bueno, esto por un lado desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político, la falta de planes era la manera ideal para todo tipo de arreglo irregular que se quisiera hacer. Entonces decía, acá vamos a hacer un hotel en el lago de Palermo. No, porque va a haber muchos candidatos, pero no tiene lógica. Entonces, como no hay un plan, ¿cómo discutís? Entonces cada uno desde una postura individual. Dice, no, yo creo que eso tiene que ser verde. No, yo creo que verde, que si tiene un hotel va a funcionar mucho mejor. Entonces, es fundamental tener un plan que ordene, que diga el crecimiento de la ciudad va a ser de esta manera. y lo otro termina alentando todo tipo de situaciones irregulares, de permisos absurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Como las famosas excepciones que había en la ciudad de Buenos Aires. Que simplemente era, acá se permite construir 5 pisos, pero este señor que está en la misma calle, en el número 2844, le autorizamos 10 pisos. ¿Por qué? Y porque vamos a generar trabajo, que la Argentina necesita generar trabajo. Y vamos a hacer más cantidad de vivienda, que Buenos Aires necesita tener más vivienda. ¿Cuál es la lógica de alentar trabajo permitiendo que este tipo, donde todos pueden hacer 5, pueda hacer 10? ¿Viste? Y con ese sistema absurdo, ridículo y disparatado, se hicieron cientos, pero cientos de excepciones que permitían esta variación disparatada que es Buenos Aires. Entonces, desde el punto de vista político, teníamos mucho apoyo de gente que decía, sí, es cierto, tengamos un plan y manejémonos de acuerdo al plan. Yo creo que el plan fue todo lo que se pudo conseguir y muy importante, pero no llegó a transformarse en un, digamos... El plan perdió desde que se mandó a la legislatura hasta que se aprobó el plan. Tardaron 8 años en el debate interno, pero por ejemplo se perdieron todos los planos. Es el único plan urbano del mundo y sus alrededores, que no tiene un solo plan, no tiene un diagrama, no tiene un croquis. No tiene algo que te indique que, qué sé yo, las líneas de vamos a llevar un corredor verde por acá o por acá o por allá. Todo por escrito. Y por escrito se pierde mucho, porque hay muchas cosas que no admiten una transcripción clara al texto escrito, que son mucho más claros dibujados o graficados o como sea, y creo que eso fue el gran problema. porque el otro problema era, bueno, y vamos a hacer el corredor verde del oeste. Hicimos todo el laburo, etcétera, muy avanzado estaba, por ejemplo. Y entonces empiezan, pero acá no, porque yo quiero tener, que empiezan a juntarse un montón de opiniones Individuales, particulares, de detalle. que impidieron avanzar a uno de los temas más fáciles y que yo pensaba que iba a ser más fáciles de aprobar. Un tiempo después de eso, muchos años después, se aprobó el Código Urbanístico. ¿Lo ves emparentado a ese plan? ¿Lo ves difícil? ¿Ves esto que decís vos, esta contraposición entre intereses? El Código Urbanístico adoptó del plan urbano la idea que el plan lo defendía con mucha fuerza, la idea de que la ciudad tiene que buscar una forma
Digamos, que la forma urbana tiene que tener más importancia que los números abstractos. sí, Buenos Aires durante 30 años funcionó a partir del FOT, que es un disparate absurdo. Es decir, los lotes pueden tener 2 veces la superficie y eso te daba la cantidad de metros a construir, lo que daba inmediatamente la altura que tenían. Lo que lleva a la única ciudad del mundo que, si hacías caso al código, tenía bajito las esquinas. Y alto a mitad de cuadra, porque los lotes de esquina miden 10 por 10 y los de mitad de cuadra miden 86 por 50. Entonces tenías mucha altura, pero vos podés tener, hay ciudades que tienen todas las cuadras con la misma altura y tenés algunas ciudades que tienen una altura pareja y en las esquinas un poco más alto, porque la esquina es el lugar que tiene más aire, más luz, más posibilidad de ventilar y demás. y que además da bien tener cúpulas, torres, más altura en las esquinas, si te gusta ese tipo de ciudad, pero es uno de los posibles. El hecho de tener muy alto el medio y muy bajo el resto no está en ninguna cabeza del mundo. Y eso llevaba además a que en las esquinas no se construía. Había pinturerías, estaciones de servicio, qué sé yo, porque ahí, como el FOT era abajo, podías hacer un piso y medio, 2 pisos, qué sé yo, y no había posibilidad de construir en las esquinas. Esto como los ejemplos más claros, que son como muy fáciles de ver. Yo me acuerdo en ese momento, teníamos 2 asesores. Un catalán, Jordi Borja, y una francesa, Dominique Petermiller, que estaba en el Plan de París, y que venían cantando. Y entonces, cuando le dijimos esta idea, dice, y por supuesto, dice, uno tiene que partir del espacio público y no del lote. Dice, si uno construye de acuerdo al lote, le da bajo, alto, mediano. Y uno lo que necesita es que cuando camino por la calle, el espacio público, tener una construcción que me parezca lógica, razonable. Entonces, lo que hizo el código ahora de dar, por supuesto que después viene toda la discusión, hay barrios que se exceden en altura o tienen demasiada profundidad, pero bueno, ese ajuste que yo creo que hay que hacerlo y hay que seguirlo haciendo y es permanente. No quita la enorme importancia que tiene haber puesto alturas en lugar de FOT. Eso me parece para decirlo en términos muy sencillos, pues mucho más complicado, pero la idea de codificar por altura y no por FOT me parece muy bueno, porque pasas a trabajar con el espacio público condicionando lo que puedes hacer en los espacios privados. Y no que el espacio privado decida cómo va a terminar siendo el espacio público. Y yendo, Enrique, a una pregunta que va en esa línea, todos los gobiernos, incluido el plan urbano que vos contabas, hablan mucho del sur, de densificar el sur o de aprovechar la oportunidad que tiene el sur de la ciudad. ¿Por qué crees que es tan difícil materializar eso, digamos? Pasaron los años, pasaron los gobiernos, algo se hace, digamos, hubo iniciativas hacia el sur, pero es muy difícil de lograr que el sur se densifique o tenga el grado de constructibilidad o construcción que tiene el norte. No es un problema de Buenos Aires, es un problema en el mundo. La población, no me preguntes por qué, hay que preguntar a un sociólogo, tiende a elegir dónde vivir de acuerdo a el nivel económico, social, como lo queramos llamar, similar del entorno. Siempre es raro, siempre hay qué sé yo. Pero en general se tiende, y entonces en Buenos Aires la clase que está en mejor condición socioeconómica, prefiere el corredor norte, hoy en día cada vez más abierto, y ya el norte incluye Coclan, Caballete, bueno, ya casi, bueno, el corredor oeste es la clase media y la zona sur es la menos favorecida socioeconómicamente. Me tocó a mí hacer el proyecto de Puerto Madero, sostuvimos eternamente que había que mezclar, tomamos el ejemplo de la Unión Europea, que las áreas nuevas que están obligadas a tener 1/3 de vivienda de mercado, es decir, para los sectores más altos, 1/3 de vivienda subvencionada y 1/3 de vivienda subsidiada. Bueno, subsidiada y subvencionada, pero
bueno, uno con crédito, uno de puro mercado y uno con subsidio. Y esto va como mezclando la cantidad de población, pero así todo, basta recorrer cualquier ciudad y en París vas a ver que el centro de París es de la gente rica y hoy en día los turistas. Y que cuando te vas a Saint-Étienne o cualquiera de los barrios periféricos de París, vive los inmigrantes y la población. Entonces se hace mucho esfuerzo, mucho trabajo y los logros son lentos y pocos. Yo creo que acá se ha avanzado algo. Creo, por ejemplo, yo por lo menos soy muy partidario de lo que se hizo en Patricios. Creo que es muy bueno el haber trasladado el gobierno a la ciudad, es muy bueno haber llevado el subte, es muy bueno haber, de alguna manera, haber trasladado la tecnología, la industria de punta, y muy lentamente hay una mayor variación de población de distintos sectores sociales que comparten el barrio. Pero hay casos para mí súper extremos, cosas que yo no lo podía creer cuando estuve en Bogotá. Que los barrios pagan impuestos de acuerdo al lugar. Y entonces vos vivís en tal barrio y sos de tal nivel, y ya eso define los impuestos que vas a pagar. Independientemente de que tengas una casa más nueva, más vieja, más que sea. Pero esto es ilógico. Y bueno, y son los distritos, tanto los distritos no sé cuánto, que yo decía, pero esto es como congelar para siempre. Esto es para ricos, esto es para medianos, esto es para pobres. Y se toma como lo normal, se toma como que el Corredor Norte, no vas a tener una villa en el Corredor Norte, qué espanto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Porque el Corredor Sur, ahí hay que mandar las villas, y el Corredor Norte, la Villa 31 no puede estar ahí. ¿Por qué hay que separar por corredores o por áreas los niveles de población de la gente? Ese es un gran tema. Creo que hay mucho que se hizo en el sur. Por supuesto que queda mucho para hacer, pero... Se tiende a construir para aquel que lo puede pagar, por lógica pura. No hay demasiada facilidad, no hay ninguna facilidad para hacer edificios que se vendan a crédito, porque el crédito es como casi inexistente hoy para la vivienda, ¿viste? Gran tema, imposible de resolver el tema de vivienda en Argentina si no ponemos que la gente pueda pagar una casa en 30 años. Con el nivel actual necesitaríamos 60, no 30. Eso hace que el tipo que compra un terreno y hace un edificio está mucho más orientado a hacerlo. No solo el Corredor Norte, hoy ya Caballito, Avenida Triunvirato, hay mucho en el corredor del norte, cada vez más hacia el oeste, pero muy poco para ir a construir en Lugano o en Soldati. Enrique, para ir cerrando, que fue una entrevista muy linda, pero no hablamos nada de la docencia. Sos docente hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires y has dado en otros lugares también. ¿Qué es lo que te gusta transmitir a los alumnos? ¿Qué querés que los alumnos se lleven de tus clases, de lo que enseñas? Y a mí, más que lo que yo les puedo transmitir, me resulta extraordinario lo que me preguntan. Porque la actividad... Yo he dedicado gran parte de mi actividad a la construcción. Y otra parte importantísima al urbanismo. Pero son temas que se van cerrando en sí mismos. Y cuando das clases, y siempre he dado clases desde que me recibí, que estoy dando clases en la facultad, es como una ventana de aire que te entra permanentemente y te replantean todo. Entonces vos decís, no, acá en el autódromo... ¿Cómo vas a tener 200 hectáreas dedicadas a correr carreras de auto? Y de golpe me encuentro con un tipo y dice, ¿por qué no? Y para mí es como de entrada, qué disparate, que voy a tener una... ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Poder discutir estas cosas. Sobre las verdades que para mí son tan evidentes y tan, qué sé yo, que no admite discusión. Pero cuando estás con alumnos, que mis alumnos son ya final de la carrera, son tipos de 22,
21 o 23 años, ya tienen más formación y conocimiento de la actividad profesional, pero tienen toda la enorme frescura que tiene el tipo que está todavía estudiando. Me obliga a replantearme siempre todo y eso a mí me encanta, lo que más me gusta. Y lo que le transmito, yo creo que muchísimos, y de hecho, bueno, ya hace 50 años que estoy dando clases, 40 que estoy dando clases en la facultad, he encontrado muchísimos exalumnos que hoy son funcionarios de distintos, inclusive en planeamiento urbano. De muchos, en la Ciudad de Buenos Aires hay bastantes, pero En todo el país. ¿Qué sé yo? La otra vez estaba cerca del Bolsón, en Lago Puelo, y tenían que dar una charla en homenaje a Claude de la Paulera. entonces digo, ¿y dónde hago para conectar? Dicen, acá no vas a tener señal, es muy difícil, se te corta, anda al Bolsón. Sí, ¿qué hago en el Bolsón? Entonces lo llamo al tipo que maneja el Colegio Profesional del Bolsón. Y me puede decir, sí, por supuesto, Enrique, vení acá, qué sé yo. Fui a invitarse y me dice, yo fui alumno tuyo. Ah, ¿en serio? Sí, yo fui alumno tuyo, yo tuve contacto, nada. Y dice, ¿y ahora qué haces? Y estoy en la municipalidad, trabajo en planeamiento, estaba a cargo y estamos haciendo esta cosa y esta. Entonces, en el Bolsón, un tipo que hace 20 años fue alumno mío y sigue todavía orientado, qué sé yo. A mí me produce una gran alegría esa cosa. Y veo que al fin y al cabo todo lo que uno ha hablado y ha dicho a lo largo de tanto tiempo sirve. Se escucha y le sirve a ellos básicamente para avanzar con orientaciones muy distintas, porque creo que hay todo tipo de orientaciones. Pero bueno, el tema del planeamiento y la facultad da para mucho. Da para mucho más que esta entrevista que estamos terminando, pero la verdad que fue un placer. Esperemos hacer una segunda parte porque nos quedamos muy cortos con la cantidad de respuestas y con todo lo que has vivido y has hecho y todas las ideas que has planteado y tu profesión que es tan rica. No hablamos nada de la construcción, que es otro de tus ejes que hablaremos en otro momento. Así que bueno, Enrique, mil gracias por haber participado y bueno, agradecemos que tan prestigioso arquitecto, urbanista y persona esté aquí con nosotros y bueno, esperamos que sea de disfrute para el que la escuche. Así que muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a vos.